esa es la pregunta. ¿Qué beneficios les ha traído a ustedes en su vida la lectura? Ok, yo creo que el beneficio de la literatura es que, por ejemplo, yo he leído recientemente un libro sobre las guerras, una y dos y otra guerra antes de esto, y el beneficio es que tengo una punta de vista de alguien que está luchando o de alguien que está viviendo entre este momento. Es muy bueno. Ya. Bien, ¿alguien más? Pues de los beneficios que yo he tenido de la lectura, pues ha sido pues ir conociendo otras formas de pensar, otras formas de ser, ¿sí? Otras culturas, y pues me ha permitido viajar por diferentes partes del mundo y por diferentes épocas en la historia, y pues eso me ha permitido pues tener o llegar al placer de conocer cosas sin moverme de un lugar determinado, ¿no? Y eso me ha invitado también a viajar. Bien. Nadine. Uy, yo creo que tiene muchos beneficios, ¿no? Pero yo creo que uno de los más importantes que por lo menos a mí me ha dejado la lectura es primero también adquirir conciencia de muchas cosas, conocer muchas cosas que uno obviamente desconoce y que gracias a la lectura de los libros puedes tener ese conocimiento, y como dice Víctor, ¿no? También poder adentrarte en la historia, conocer otros países, otros contextos que pues nosotros no nos tocó vivir en esas épocas, pero que gracias a la lectura, a las novelas que a mí me gustan mucho, puedes conocer, ¿no? Muchos contextos, personajes que también son súper padres. Las novelas te permiten también con mucha imaginación, ¿no? Conocer muchas cosas, adentrarte también incluso en los personajes y te puedes pasar, bueno, el tiempo ahí en involucrarte incluso, ¿no? Hasta en los mismos contextos, pasajes de las novelas, pero también en otros contenidos que también te permiten pues sí ser muy crítico y muy consciente de muchas otras cosas, ¿no? Que yo también por la misma circunstancia de todo lo que hemos pasado, te permite comprender cosas que antes no entendías, y que eso también te permite abrirte en la mente, ¿no? Ser más crítico, cuestionar muchas cosas. Yo creo que eso también es algo de los beneficios que te da la lectura, ¿no? Que a veces muchas personas que no tienen a veces el acceso a leer o a los libros, pues no tienen esa oportunidad, ¿no? De abrir como su mente, de conocer otras cosas, y yo creo que eso es uno de los beneficios pues más importantes que te deja la lectura, ¿no? El conocer, cambiar tus perspectivas, tener mucho conocimiento, y también te da una oportunidad de ser muy consciente y ser críticos también en otros aspectos, ¿no? Porque puedes o no puedes estar de acuerdo con algo, con un punto de vista, pero también te permite a ti formar tus propias opiniones y tus propias críticas también respecto de algo, de algún tema en general, ¿no? Ya. ¿Y qué es leer? ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Absorber pensamientos de otra persona o historias Puede de ser. otras personas. Sí. ¿Algo más? Pues es conocer el pensamiento, las ideas de los demás a través de la pues, interpretación de signos Ortográficos. ortográficos o signos que ya están que nos permiten llevar a lo gráfico una lengua. Nadine. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Leer pues es una acción, ¿no? Es una actividad también que te permite
precisamente adentrarte en conocer lo que alguien más ha escrito o opina con respecto a algo, algún tema, ¿no? Pues creo que, o sea, en general eso es lo que ahorita se me viene a la mente. ¿Y solo se leen los libros? No, pues digo que no, o sea, que digamos todo objeto o todo elemento que nos proporciona signos a interpretar se pueden leer, ¿no? Por ejemplo, Las bellas artes, la pintura, la arquitectura, ¿sí? También la podemos leer por los modelos, por las épocas, por los estilos. digamos que tienen su propio lenguaje, ¿no? Sus propios signos. ¿Y Claro que dónde para más se eso, puede leer? Perdón, en las palmas de las manos. en las palmas de las manos. Eso se llama quiromancia, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde más podemos leer? Es que yo no creo que entiendo bien que leemos, pero además de libros, estás preguntando que Sí, leemos. sí. ¿Dónde más? Además de los libros. Pero físicamente palabras, porque también puedes leer, bueno, este no tiene nada que ver con la lectura, pero puedes leer una energía de alguien. Exacto, ¿no? sí. Sí. También es leer. Digamos que son otros signos, otros símbolos, Ajá. pero también es leer. Sí, sí. ¿Qué más? Yo creo que podemos leer, porque yo hago esto mucho, leo más o menos los pensamientos que tengo. Por ejemplo, si yo puedo ver en mi mente qué estoy pensando y de hecho digo, ay, qué raro que pensé en esto, ¿por qué estoy pensando en esto? Es algo para ver, estoy leyendo una parte de mí que es separado de otra parte de mí. Ese es algo que no externas, pero está en ti. Ajá, ajá, ajá. ¿Y a las demás personas no las leemos? Además de las personas. A las demás personas, a los otros, ¿no los leemos también? A través de lo que se llama el lenguaje corporal. Sí. Sí. En la mirada, digamos, por ejemplo, la mirada es, digamos, una de las, digamos, pues, de los reflejos del ser humano, donde podemos leer no solamente pensamientos, sino emociones, ¿no? Sentimientos. Uh-huh. Incluso pues, hay un saber que se llama, que es la ideología, ¿no? Ideología, este saber que sirve para leer el iris. También podemos leer los gestos, ¿no? Los gestos, sí. Los ademanes. Podemos ver cuando una persona está enojada, uh-huh. Cuando está feliz, cuando está dudosa, cuando nos tiene miedo o cuando tiene miedo en general, cuando uh-huh. Está desconfiada, cuando sí confía. Podemos ver si esa persona es confiable o no es confiable, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos leyendo a una persona. Pero los campesinos, por ejemplo, también leen el cielo, leen la tierra, sí. Leen los cambios de clima. Uh-huh. Ellos saben si va a llover o si no va a llover. Uh-huh. Los marineros leen también el cielo, leen el mar, leen la brisa. Uh-huh. Entonces, no leemos solo en los libros. Todo el tiempo estamos leyendo. Uh-huh. Prácticamente desde que nacemos o quizá desde antes, estamos leyendo el mundo. Hace mucho tiempo leyeron las estrellas, ¿no? Sí, leían las estrellas y se siguen estudiando de alguna manera, ¿no? Pero con otra perspectiva, digamos. Uh-huh. Vamos a ver qué dice nuestro texto. Los beneficios de la lectura. Bueno, esa primera línea que está ahí
la dijo este mismo cineasta Guillermo Arriaga, y dice: ojalá que aquí encuentres algo de ti que creías perdido. Ahí se refiere a la literatura. Ojalá en la literatura, ojalá en los libros, ojalá en esto, o incluso ojalá en el conocimiento que tengas de esta persona ahora, encuentres algo de ti que creías perdido. ¿Sí? O sea, cuando nosotros como personas nos conocemos, algo de la otra persona se nos queda o nos sirve para nuestra propia vida, ¿no? Igual que como de un libro, nos pasa lo mismo con otra u otras personas. Y entonces a ustedes, ojalá que aquí en esta sala de lectura encuentren algo de ustedes que creían perdido. Pues, ¿qué nos dice Guillermo Arriaga? Si no lees a Paz, a Cervantes, a García Márquez, es decir, a estos grandes escritores, no pasa nada o no te pasa nada. El problema viene cuando los lees. Entonces te pasa de todo. ¿Y por qué? Porque dice, un libro te empuja hacia otro lado, más allá de lo que tus ojos pueden ver o más dentro de ti de lo que te habías atrevido a ir, a descubrir cosas de ti que no sabías que existían o que tenías olvidadas. Y luego tenemos una frase de Agustín Goytisolo: somos los libros que hemos leído, o seremos, por el contrario, la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Pues ahí empieza una larga lista de beneficios de la lectura. Nada más vamos a leer la primera parte. Empiezo. Cuando las penas se cambian por ideas, estas pierden una parte de su acción nociva sobre nuestro corazón e incluso, el primer instante, la transformación misma libera súbitamente alegría. Dice, así como las ideas, hay palabras que pueden mantener a distancia al dolor o al miedo y transformarlos. Freud cuenta de un niño que pide a su tía, luego de esta apaga la luz, que le habla. Ella le pregunta por qué y él responde: hay más claridad cuando alguien habla. Y seguramente hay mucha más claridad cuando alguien lee un poema o una novela que nos reúne con nuestra parte soñadora, creativa, para hacernos sentir vivos. La lectura nos transporta a otros mundos, nos hace vivir otras vidas, sentirnos acompañados y puede salvar la vida como lo hizo con tantos judíos en los campos de concentración nazi. En esos lugares terribles no sobrevivían los más fuertes físicamente, sino los más fuertes de espíritu, nos dice Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Y el espíritu se alimenta justo de lecturas, de obras de arte, de la contemplación de las creaciones bellas, de la naturaleza o del propio ser humano. Mira a Rothenberg, una mujer encargada de educar en Estados Unidos a niños judíos después de la Segunda Guerra Mundial, solo pudo conectar con esos niños al leerles un poema de los indios americanos. Solo al entrar en contacto con esta metáfora poética, encontraron un eco de su situación personal, lo que logró ser motor de cambio, los salvó y les ayudó a encontrar un espacio para soñar. Una lectura puede permitirnos reelaborar nuestra propia historia y valorarla o trascenderla. Necesitamos el reflejo que el espejo de los otros nos devuelve. Me encanta. Es más o menos como lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? La lectura permite construir un mundo interno. También ayuda a elaborar un relato interno, tender puentes entre una historia y universos culturales diferentes. Bien, ¿qué piensan ustedes de esto que acabamos de leer? ¿De qué leemos? Bueno, está en punto. Me encanta la frase que dice: la lectura nos transporta a otros mundos. Esto me encanta, nos hace vivir otras vidas. Eso es porque leemos, ¿no?
para vivir otras vidas. Porque yo leo, me encanta eso. Hay una frase por ahí en internet que dice, quienes leemos somos afortunados porque vivimos muchas vidas. En Sí. cambio, quienes no leen solo viven una vida. Entonces sí, esta es la idea. Yo conozco gente que no lee, y no puedo imaginar sin leer, una vida sin leer. Sí. Pero hay mucha gente que no lee. Es lo que decía Víctor, ¿no? Que te permite conocer otros países, viajar sin necesidad de moverte de tu lugar, y te transporta a otros mundos, a otras vidas. Otras vidas. Muy antiguas, muy antiguas, sí. Sí, y nos permite también hacer conciencia de que somos personas privilegiadas de poder tener acceso a lecturas, buscarlas, tenerla, digamos, a nosotros se nos hace fácil conseguir un libro, ¿sí? Porque tenemos el privilegio de saber qué queremos leer, ¿sí? Y cómo conseguirlo, ¿no? Y los que tenemos esa oportunidad de leer, pues nos ha permitido o también nos permite hacer conciencia de esos privilegios y que esos privilegios también los tenemos que compartir con otras personas que no tienen acceso a estos, ¿no? Sí, así es. Pasamos a lo siguiente. Más abajo está una llamada de atención que dice, pero ojo, la literatura no enseña nada. Exige que ya sepamos algo. La literatura puede ser una trampa para los ignorantes. Esto lo dice un filósofo y maestro doctor en literatura muy reconocido en España, Jesús G. Maestro. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo es una trampa para los ignorantes? No entiende qué quiere decir él. Él habla, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por un sentimiento romántico y entonces pensamos, la literatura es bonita, es rosita, habla de amor, todo es bondad, todo es belleza. Eso es la literatura. Como dijiste con la esperanza, ¿no? Exactamente, como hablábamos de la esperanza hace un rato. Entonces, la literatura no es así. La literatura es un desafío a la inteligencia. O sea, la verdadera literatura, la literatura de verdad va a ser un desafío para la inteligencia. No va a ser fácil. Entonces la literatura puede estar llena de trampas. Los autores puede parecer que están hablándonos con un lenguaje así muy suave, muy rosita, pero en el fondo están haciendo una crítica muy fuerte a algo. Y nosotros como lectores, si no estamos preparados, nos vamos a ir por esta idea de bondad, de belleza, de cosas fáciles, cuando en realidad el autor está exponiendo otra cosa. Jesús G. Maestro habla mucho, por ejemplo, de Don Quijote. Las novelas para un lector incauto o desprevenido, El Quijote es una novela que nos habla de un señor que enloqueció por las novelas de caballería y que se dedicó a hacer locuras por los alrededores de su pueblo. Un lector que no esté preparado, que no tenga experiencia de la vida también, pues va a pensar que es una novela más. Pero bueno, Don Quijote, para empezar, es una crítica a la novela de caballería que generó tantas ideas locas en ciertos sectores de la población. Es como, por ejemplo, ahora en México y Latinoamérica hemos tenido mucho auge de las telenovelas. Entonces la televisión todos los días daba como 3 o 4 telenovelas en donde la historia siempre era la misma. La muchacha pobre que iba a trabajar a una casa rica, pero era una muchacha pobre muy, muy bonita,
Entonces el hijo de los patrones se enamoraba de ella, se casaban, y entonces la chica pobre se convertía en rica, ¿no? Ah, Esa era la historia, todo el tiempo era la misma historia, diferentes personajes, pero la misma historia. Y mucha gente, muchas mujeres principalmente, compraron la historia. ah, Así como Don Quijote, que leyó muchas novelas de caballería, estas ujú. mujeres o personas se dejaron llevar por estas telenovelas y entonces tenían la esperanza, volvemos a la esperanza, de que sus vidas iban a cambiar de esta misma forma. Oh, wow. Entonces muchas mujeres de los años, no sé, 70, 80, 90, de los pueblos latinoamericanos, pensaban que algún día iban a encontrar a este hombre rico que las iba a sacar de la pobreza. Wow, no, no sabía esto. Entonces, bueno, más o menos sucede algo así, ¿no? Cuando uno no está preparado para enfrentar lo que dice realmente la literatura, uno se puede dejar llevar por estas historias. No, no, porque esto ha pasado en todo el mundo, por todo la historia del humano. Una persona es como decir que las palabras entre las páginas de un libro, yo creo que son extensiones de los humanos, de las personas en la vida, en el mundo. Entonces, ¿cómo no puedes creer cada persona que te encuentras en la calle? No tienes que creer que las palabras te va a mostrar la verdad siempre para siempre. Es una historia. Cuando ves una persona feliz en la calle, nunca sabes si esta persona está feliz o no es feliz. No sabes. Es el exterior. Tienes que pensar como mientras estás leyendo, tienes que pensar con tus pensamientos qué estás leyendo, cuál es tu opinión de las palabras. Esto es ridículo para decir que las palabras tienen tanto poder sobre una persona. Ya, No, no, no. sí. Yo, Bueno, yo considero que si bien es cierto, para poder obtener digamos, un mejor beneficio o una mejor interacción con los libros, con la literatura, sí se requiere conocimientos previos y otra perspectiva de la vida, pero para poder llegar a ese nivel, tiene uno que empezar como un analfabeta, ¿sí? Tiene uno que empezar pues a leer novela y a lo mejor te lees 3, 4 novelas y no te cae el 20 por dónde va, ¿sí? Y puedes, pero digamos, esa etapa de formación como lector, la tienes que desarrollar, o sea, quizás no puedas tener otros conocimientos, otros saberes, no por haber leído, ¿sí? Sino por la misma experiencia de vida. Pero al enfrentarte con estas novelas que pueden ser muy, muy agradables al leerlas, que las historias pueden ser muy cautivadoras, pero que únicamente te estás quedando con el mensaje superficial, ¿sí? Eso es parte del proceso de formación de un lector, ¿sí? Si puedes, digamos, pasar esa etapa, ¿sí? De siempre y cuando sigas leyendo, porque si te quedas con 3, 4 novelas, pues te vas a quedar en ese nivel. Pero si continúas fortaleciendo tu hábito de la lectura, ¿sí? Conforme pasen tus etapas de lector, lo que al principio no le encontraste un beneficio directo porque no entendiste realmente lo que quería decir el autor, después de ciertas lecturas, ¿sí? A veces hasta con una sola lectura te puedes dar cuenta lo que significaban las lecturas pasadas o tus primeras lecturas, ¿no? ¿Sí?
digamos, no es no podría ser una regla, ¿sí? De que si no tienes esa fortuna, esos privilegios de ser una persona informada, no vas a sacar provecho de la literatura, ¿sí? Si uno logra fortalecer sus hábitos como lector, pues va uno a encontrar esos beneficios conforme pasa el tiempo y conforme vaya uno leyendo más, ¿sí? Y las lecturas pasadas nunca van a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Sino que vas a encontrar en un momento dado de que esas primeras lecturas fueron fundamentales para que tú pudieras reafirmar esa necesidad que tenía de seguir leyendo. Buen punto. Sí, este es el proceso creo que básico de la lectura, ¿no? O de nuestro acercamiento a la literatura. Sí, lo que aconseja básicamente Jesús G. Maestro es que no vayamos como incautos a la literatura, que no vayamos esperando que la literatura solo nos va a llevar alegres por la vida. No, la literatura nos va a enfrentar a muchas cosas, nos va a hablar de nuestra realidad y nos va a enfrentar a ella. Entonces, si nosotros no tenemos las armas para enfrentarnos a esta realidad, pues vamos a caer víctimas de las travesuras del autor. Cuando yo hablo de los privilegios como personas lectoras, también me refiero a que conforme fuimos fortaleciendo nuestros hábitos de lectura y los tenemos que fortalecer a diario, pues también tenemos otros privilegios, como en mi caso personal, haber ido a la universidad, haber convivido con personas lectoras, ¿sí? Y también de haber estado digamos, en ese proceso de formar mis hábitos de lectura, también tuve las otras experiencias de la vida real, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, ¿sí? De los movimientos estudiantiles, ¿sí? Que te llevan a ver diferentes realidades, ¿sí? Entonces, cuando llegas a la literatura, pues ya no vas, digamos, en blanco, ¿no? En blanco, sino ya tienes experiencias por haber pasado mínimo por los estudios primarios y secundarios que quizás como obligación tienes que leer, pero ya cuando empiezas a disfrutar la lectura, cuando la lectura se convierte en un placer, ya pues tienes otros elementos que no precisamente los adquiriste en los libros, ¿sí? Sino los adquiriste en tu formación como persona, en tus valores, quizás en la incipiente ideología o ideas que vas adquiriendo como niño o como adolescente, ¿no? Sí, así es en la propia historia personal, ¿no? No es necesario ser literato o haber estudiado mucho literatura para enfrentarse a la literatura, sino justo tener estas experiencias de vida, para no llegar tan en blanco, no llegan en blanco a la literatura. Entonces, todo esto que nosotros somos, al enfrentarnos a un libro, lo ponemos en juego. Pero es igual que cuando conocemos a otra persona, también ponemos en juego todos los saberes y conocimientos que ya tenemos previamente. Esto es un poco de lo que dice G. Maestro, y que pues no hay que ir tan confiados a la literatura. ¿Y ustedes qué idea tienen de qué es la literatura? ¿O qué podemos considerar como literatura? Sí, tienes razón, porque no cada libro es literatura. Exacto. ¿Qué es literatura? Esa es una buena pregunta. No sé, de hecho. Víctor, ¿tú sabes qué es literatura? No, pues Él lo debe que saberlo. es pues desde el punto de vista académico de perspectiva, pues es
Pues es una de las bellas artes y pues una de sus características es de que a través de un lenguaje figurado o de lenguajes figurados va a describir realidades. ¿Algo más? Pues eso. Bueno. Por el momento eso tengo. Por el momento. Bueno, vamos a ver si lo completamos. Creo que en la sesión antepasada les comenté algo sobre la poesía. Sí. Y les dije que para mí la poesía es una forma de interpretar el mundo. Hablamos en esa ocasión de la ciencia y de la física cuántica, eso, y cómo la poesía llegó antes a conclusiones que hasta ahora nos trae la física cuántica. Y bueno, entonces, extendiendo esto que yo dije de la poesía, la literatura es una forma también de acercarnos al mundo, de interpretar el mundo, una forma de estudiar la realidad. Una definición, tomando en cuenta lo que dice Jesús G. Maestro, la literatura es una construcción humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico con diferentes concepciones y diferentes enemigos, con los que se encuentra en diferentes terrenos de la historia, la geografía y la política. Quedémonos con esto nada más. La literatura es una construcción humana. O sea, no es creación divina, no es creación natural, es una construcción humana. Es algo que solo realizan los seres humanos. Esta construcción humana, para ser literatura, no debe obedecer a credos, o sea, a creencias religiosas, no debe obedecer a la pertenencia a un determinado país, a un lugar geográfico o a una determinada manifestación política. La literatura no puede hacerse para alguna secta, para algún gremio. La literatura debe tener un sentido universal. Y mientras más se hace como para un solo grupo, para una sola nación, para un solo país, pues se pierde, no alcanza la universalidad. Y bueno, una de las características de la literatura es que utiliza signos lingüísticos, utiliza un idioma para expresarse, que puede ser español, inglés, francés, lo que sea, ¿no? Otra de sus características es que a estos signos lingüísticos les añade un valor poético o estético, la idea de la belleza, y lo otro sería creatividad. Por ejemplo, Don Quijote es una creación, es un personaje creado, no está en la realidad. Don Quijote solo vive en la literatura. Toda obra para ser literaria tiene que ser ficción. Esas serían las características de la obra literaria para ser literaria. ¿Están de acuerdo? Sí, pero es algo un poco raro porque puedes imaginar si tú serías un autor y tú quieres escribir un pedazo de literatura y tú escribes algo que en fin es más o menos en una historia como una telenovela, pero tiene todas las características de literatura, pero no es literatura, porque es más o menos una telenovela. Porque digo que es una cuestión raro porque solo es literatura, solo es lo demás de la gente dice que es literatura. Literatura no es algo definido. Es porque Don Quijote, no sé cómo fue cuando escribió Don Quijote, pero quizás no fuera literatura, quizás fuera un libro, ese es un libro basura, es una historia estúpida, ¿sabes? No, ahora es literatura, pero de hecho antes quizás no. Entonces la literatura depende de quién la juzgue. Ajá, sí. Sí, en determinado momento así es. Entonces, estas son las características que contiene una obra literaria, pero no todas las obras literarias las contienen todas. O hay algunas que son literarias en cierto sentido, pero no en todos.
Entonces es difícil encontrar literatura al 100%, digamos literatura pura, no existe. Hay algunas obras que tienen literatura al 90%, al 80%, al 50%, al 10%. ¿Qué es literatura pura? ¿Quién dijo esto? No existe. ¿Qué es literatura? No es literatura. ¿Qué importa? Es una historia. Quizás una telenovela puede tocar una persona muy profunda. Tú no sabes. Quizás no sabes. Esto es literatura. Así pasa. Bueno, hay obras literarias. Por ahí alguien dice, hay obras literarias que contienen muchas pepitas de oro. Y hay otras obras en las que tienes que remover mucha paja para encontrar una sola pepita de oro. ¿Que sí entienden esa diferencia? No. Por ejemplo, el maíz o el trigo son granos. Ajá. Vamos a poner un grano dorado, pero lo que cubre al maíz o lo que cubre al trigo es paja. Ajá. Es lo que no sirve. Lo que sirve es el grano. Entiendo. La paja no sirve. Okay. Entonces, hay libros en los que vas a encontrar muchas pepitas doradas y muy poca paja. Y hay libros en los que al contrario vas a encontrar una sola pepita dorada y mucha paja. Pero igual es sujeto, es muy sujeto. Es subjetivo. Subjetivo, sí. Es muy subjetivo. Sí, y Yo creo bueno, que la interpretación de todas las de todas las bellas artes es subjetivo, ¿sí? De acuerdo a la interpretación que cada persona le dé, de acuerdo a su contexto cultural, su contexto social. Entonces, incluso no, de acuerdo a su estado de ánimo, ¿no? Además. A su edad. No es lo mismo leer El Principito a los 7 años, porque dicen que es un libro para niños, entonces lo tienen que leer a los 7 años, que leerlo a los 30, ¿no? Bueno, sí, y justo hablando de los beneficios de la lectura, pues los beneficios van a depender de quién lea, cómo lea y cómo llegue a esa lectura. Eso. ¿Les parece? Bueno, una última característica de la literatura es que debe ser comunicativa, debe ser una obra para la comunicación. No puede ser literatura algo que alguien escribe y lo guarda. Eso sí. no es literatura. Para ser literatura tiene que enfrentarse con los otros y pasar la prueba de los otros. Si a los otros les gusta, les llama la atención, la critican por lo menos, ya pasó un poco. Después de miles de años la recuerdan, esa obra ya trascendió. Bueno, entonces esa es otra de las características que tiene que ser, tiene que poseer una dimensión comunicativa. Esto me recordó un poema que tal vez los hablantes de español lo conocen mucho, pero tal vez tú no lo conozcas, Elizabeth. Se llama La Copla y dice: hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oí decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que las coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Víctor. Bueno, esperen, vamos a ponerlo aquí en el chat para que lo puedan leer y analizar. Este camino que diseña Machado para las coplas, pues ese, digamos, podemos encontrar un símil, una similitud con el proceso de toda la literatura, ¿sí? Que en la medida en que los textos que se dicen literarios
puedan ser identificados por la masa, por la colectividad, ¿sí? Digamos, y le den un valor a esos textos, ¿sí? Que le den un valor literario. Entonces podemos decir que ya pasaron la primera prueba para hacer literatura. Conocemos textos, novelas que se han escrito en muchas ocasiones y que pues únicamente son debut y despedida, únicamente se leen una vez y en una determinada época pasa su campaña publicitaria y nadie se vuelve a acordar de esos textos, ¿no? Porque no tuvieron pues, la calidad, no reunieron los requisitos para que la gente se identificara con esos textos, ¿no? En esta dimensión comunicativa, la literatura se expone a la comunidad, se expone a todos los demás. Y si los demás aceptan esta obra como literaria, permanece y sigue viviendo. En este poema lo que dice Manuel Machado, hasta que el pueblo las canta, o sea, cuando la gente ya se sabe de memoria estas coplas, hasta entonces dice las coplas no son. Algo se puede llamar literatura hasta que el pueblo lo reconoce. Esto es literatura, o estas son coplas, estos son versos que valen, versos valiosos, si el pueblo los respeta. Y como los respeta, por eso los canta, por eso se los aprende de memoria, porque los reconoce, porque les reconoce cierto valor. Sí, no sé, valor poético, valor literario, lo que sea, algo les llega. Tal vez la gente no sabe, esto es literatura, no sabe nada de eso, pero le gusta. O lo siente cercano, lo siente suyo, siente que los representa. Sí. Entonces, cuando la gente hace suya la obra de un poeta, esta obra es valiosa. Esta obra tiene un valor literario alto. Pero si no, pues pasa inadvertida y no trasciende a otras épocas. Y bueno, en este momento tal vez alguien me podría decir, ¿y qué pasa con los narcocorridos? O sea, los narcocorridos, que son un tipo de música de aquí de México que está ahora de moda y que todo el mundo canta, pero veamos y que todo el mundo se aprende de memoria, pero ¿cuánto tiempo van a durar? O sea, los narcocorridos se van a cantar en 2 siglos o en 3 siglos, o van a pasar de moda. ¿Ustedes qué creen? Depende, ¿la música está buena o no? No sé. La música está muy buena. Bueno, quizás 2 siglos más, entonces. Quizás 2 siglos más. Es que también hay cosas que dependen del contexto, ¿no? Y en este caso los narcocorridos obedecen a este contexto pues de violencia, del surgimiento de estas bandas delincuenciales que se disputan y todo, y que es ahí donde tuvieron un boom, ¿no? Porque esto fue desde hace unos años para acá que los narcocorridos se han vuelto como muy famosos, pero también depende del lugar, porque hay zonas en donde en el norte, híjole, pues las escuchan muchísimo, hay partes en el sur también que las escuchan. Yo creo que es por el contexto y la época, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo esto de las coplas, no sé, por ejemplo, las fábulas de Esopo, por ejemplo, esos son un ejemplo de, son históricas. De hace 5,000 años. Hace 5,000 años y siguen vigentes, y ahorita les retoman en cuentos para niños. Yo esas se las leo a mis niños en el kinder, ¿no? Que obviamente las bajo porque hay unas que se están como muy abstractas para su edad porque son pequeñitos,
pero a mí me encantan esas fábulas, yo se las leía a mis sobrinos, se las leo ahorita a los niños en preescolar, y son milenarias, entonces yo creo que a eso se refiere, ¿no? Que ahí también coplas, hay fragmentos, textos que siempre van a ser vigentes porque son parte de la vida cotidiana que de una manera muy bonita en fábula te transmite muchísimos aprendizajes, ¿no? Y yo creo que es como un ejemplo claro de esto que nunca va a pasar de moda ni de épocas. Sí, porque no se trata de modas, sino de sentimientos humanos, de vivencias humanas. Por eso a veces entre más concentrada en uno es una obra, entre más local a veces es una obra, más universal se vuelve, porque nos está hablando de algo muy profundo, inherente o común a los seres humanos. Ya no de una secta, ya no de mi idea, o de mi opinión, sino de algo que es común a la humanidad. Entonces eso hace que muchas obras trasciendan al tiempo, al espacio, a todo. Considero que por ejemplo, los llamados libros sagrados, los libros de las religiones, ¿sí? Cuando se estudian desde la literatura, ¿sí? Es que ese estudio literario es lo que les permite que sigan subsistiendo, digamos, porque cuando se estudia desde la literatura, no los estudias desde el punto de vista de los cánones religiosos que se le atribuyen a esos libros, ¿sí? Al Corán, a la Biblia, ¿no? Sino que es una interpretación literaria, ¿sí? El Antiguo Testamento digamos, que es lo que más te enseñan en literatura cuando abordan la Biblia, pues realmente vienen resultando ideas universales, ¿sí? Y esas mismas ideas de la Biblia las encuentras en el Corán, ¿sí? Con otro contexto, pero son historias humanas, ¿sí? Y de ahí, digamos, la importancia de que si las ves como literatura, esos libros han vivido pues milenios. Sí, exacto. Y bueno, pues entonces los beneficios de la lectura van a depender de nosotros. En qué tanto aportemos nosotros también a lo que aporta el autor de la obra que estemos leyendo. O si leemos la realidad en general, pues también la vamos a leer con mucho mayor provecho en la medida en que tengamos mayores elementos con los que acercarnos a esa realidad. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, concluimos esta sesión. No tengo más que decir. Nada, bueno. Pues únicamente de que nuestra lectura pues va a tener más beneficios, como lo comentabas, Blanca, en la medida en que uno interactúe con los libros, ¿no? También. En la medida que nuestros contextos, ¿sí? Los tanto culturales, religiosos, emocionales, ¿sí? puedan interactuar con la lectura, con lo que estamos leyendo, ¿sí? En esa medida, pues los beneficios van a ser mayores, no solamente para nosotros como personas, sino también en la medida que vamos adquiriendo, esa experiencia que adquirimos a través de los libros y de nuestro contexto en el que vivimos, también la podemos transmitir o la transmitimos a las personas que están a nuestro alrededor, independientemente de que no tengamos esa intención, ¿no? de compartir nuestra lectura, sino nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra capacidad de crítica se va a ver reflejada en lo que leamos y en el análisis que hagamos de nuestros contextos. Pues muchas gracias. Y con suerte se va a ver reflejado en cambios en nuestro entorno, ¿no? Sí, eso sería. Con mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber participado hoy. Ojalá puedan en la próxima semana también. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Bien.